Muy buenos días, martes 12 de julio. Titulamos el comienzo de este programa, la apertura de este programa, como la tregua. La tregua entre la ministra Batakis y distintos sujetos que tendríamos que tratar de determinar entre quiénes sería la tregua. Primero vamos a tratar de definir qué es una tregua. Una tregua es una cesación de hostilidades por un tiempo determinado entre adversarios que tiene rota o pendiente una guerra sin que por eso quede terminada. La guerra no supone, por lo tanto, la tregua no supone, por lo tanto, el final de la guerra o del conflicto, sino una suspensión momentánea. Ese momento puede ser corto, largo y tendrá que verse. Puede ser también preliminar, es decir, previo a un acuerdo político definitivo con la intención de resolver definitivamente el conflicto. O sea, la tregua puede ser también un puente. Los ceses de fuego pueden declararse como parte de un tratado formal, pero también convocado por una parte como un entendimiento informal con la fuerza opuesta, tácito. Puede ser de semanas, de meses, o como decíamos antes, desembocar en una tregua de años. Si fuera de semanas, por ejemplo, el cambio de Batakis por Guzmán habría sido solo una primera etapa de otra serie de cambios ministeriales, como los que se especulaba el fin de semana en que Guzmán produjo la renuncia y se hablaba de cambio de jefe de gabinete, de superministro, de entrada de Sergio Massa, que no terminaron produciéndose. Habría fracasado si fuera de semanas el cambio de Batakis por Guzmán. Si fuera de meses, podría servirle a Alberto Fernández para llegar a las elecciones del año próximo, por lo menos a las PASO del año próximo. Ahora, si se transformara en años, y sería esta tregua apenas el preludio de un acuerdo entre los moderados de ambas coaliciones, lo que propone Rodríguez Larreta en el caso de que él llegue a ser el próximo presidente, sería totalmente diferente, algo parecido a lo que siempre contamos en el caso de Israel a mediados de los 80. La tregua entonces es entre quiénes, entre el gobierno y el mercado, entre los albertistas y los cristinistas. ¿Terminará siendo entre el oficialismo y la oposición, por lo menos de los moderados? Vamos a ir escuchando distintas reacciones al discurso de ayer, distintos audios, y vamos a ir ganando esta idea de la tregua. Vamos a comenzar primero con el de Alberto Fernández. La propia interpretación del discurso de ataque de Alberto Fernández, que dice que todos los mercados entiendan que vamos a reducir el déficit fiscal. Vamos con este audio de Alberto. Yo entiendo que todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra esta mañana, a controlar el gasto público, a seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal paulatinamente, para que esto no se convierta en un ajuste que dañe a la gente, y al mismo tiempo dar una señal clara de que nosotros estamos seguros de que el dólar que nosotros estamos proponiendo para las exportaciones el dólar tiene un valor adecuado y nosotros no nos vamos a mover de esa senda. Bueno, en el sentido opuesto tenemos a lo que dijo Juan Grabois sobre el discurso. Escuchemos este audio de Juan Grabois. Me pareció una cosa muy decepcionante, ¿no? O sea, no hubo ningún anuncio para los trabajadores, ni las trabajadoras, ni los jubilados, ni las jubiladas, y sobre todo los sectores informalizados, que nosotros llamamos a la economía popular, que son los que más han sufrido, han perdido un tercio de su poder adquisitivo desde el 2015 para acá, que siguen perdiendo, que habían repuntado un poquito y ahora este último semestre han perdido de nuevo lo poco que habían repuntado. Me pareció también más lamentable lo que no dijo que lo que dijo, ¿no? Con Georgieva diciendo que había que tomar acciones dolorosas contra nuestro pueblo. No es un país soberano el que permite que alguien desde Washington le diga que tiene que hacer sufrir a su pueblo. Y la ministra tendría que haberle puesto los puntos. O si en algún momento uno podría decir que tus adversarios te definen, que Batakis tenga de adversario a Grabois también puede ser, así como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, que en sí mismo sea una señal positiva para el mercado, que parece lo que está buscando en este momento el gobierno. Vamos a este audio de alguien de la oposición y rescatamos de todos al que nos pareció más centrado, que es Luciano Laspina, diciendo las medidas que anunció Batakis están en la decisión correcta, pero ahora hace las marcas y las críticas a ellas. Escuchemos a Laspina. Primero, una reflexión política
Cuesta entender la crisis que se generó dentro del oficialismo con el ataque persistente de la vicepresidente contra el exministro Guzmán para recambiar una ministra o un ministro que viene y dice prácticamente lo mismo, ¿no? Con lo cual eso es una primera reacción que me deja atónito, ¿no? Creo que las medidas que anunció hoy Batakis están en la dirección correcta, en el sentido de que Argentina atraviesa una crisis fiscal de magnitud, que se ve en el precio de los bonos, en la corrida de los bonos en pesos que van a parar al Banco Central, que emite pesos para que los precios no caigan. Y es una crisis fiscal y de solvencia que a mi juicio tiene detrás razones más profundas. En realidad lo que anunció Batakis en algún punto es una suerte de déficit cero, esta idea de que solo voy a gastar lo que entra. Yo no conozco ninguna reforma fiscal exitosa que haya partido de un manejo de caja. Digamos, que decide cambiar la ley de administración financiera, manotear un recurso de allá, de sentarse sobre la caja, digamos, por unos meses. Eso termina generalmente mal, acumulando libramientos impagos, deudas, como le pasó a Batakis en la provincia de Buenos Aires, que dejó sin plata para pagar el gordo de Navidad. Esa fue la situación crítica que dejó Batakis en la provincia de Buenos Aires. Las reformas fiscales para bajar el gasto requieren leyes, requieren reformas y pagar costos políticos en muchos casos. De modo tal que lo que hoy vimos fue algo así como una señal de buena voluntad respecto a que vamos a intentar ordenar las cuentas públicas. Una muy buena señal, por ejemplo, sería revertir algunas de las leyes pro gasto que sancionó el kirchnerismo estos 2 últimos años, que han generado un descontrol fiscal en muchos sentidos, en materia de subsidios, en materia de eficiencia de la administración de las empresas públicas, que gastan casi 1 punto del producto, en materia de transferencias a las provincias. Es decir, hay un montón de rubros en los cuales habría que haber anunciado medidas concretas y sobre eso que tiene costos políticos, tensiones hacia el frente interno, no se dijo nada. Lo plantea bien Laspina. O sea, Batakis ¿es ministra de Economía o es ministra de Hacienda? Si uno tuviera que traducir esas categorías de lo público a lo privado, en una empresa hay un director de finanzas que lo que se dedica es a la caja, no a la creación de los recursos, sino a la administración de los recursos que ya están creados. Esa es la diferencia, podríamos decir, entre Hacienda y Economía. Claramente el marco político que tiene un gobierno que le queda 1 año y medio de gestión es más de administrar lo que hay que de creación de lo nuevo. Y de alguna manera Batakis, cuando estaba al frente de la economía de la provincia de Buenos Aires, las provincias como la ciudad de Buenos Aires, como los municipios, en realidad lo que tienen es Hacienda, no tienen economía. Alguien que administra la caja de lo dado, no que genera las condiciones para que haya un dado diferente. Vamos a escuchar ahora a Miguel Pese, al presidente del Banco Central, quien se dijo que había sugerido el nombre de Batakis, que dice: me parece que la ministra fue clara en las dificultades que estamos viviendo. Escuchemos al presidente del Banco Central. Bueno, me parece que la ministra fue clara en su visión sobre la cuestión fiscal, sobre el sector externo, sobre las dificultades que estamos viviendo. Esta idea que tratan de imponer algunos de que la Argentina está en una crisis irreversible, que se necesitan devaluaciones fuertes, ajustes dolorosos, cosa que no es cierta. La Argentina está con niveles de exportación importantes, mucho más altos que los que tuvimos en los últimos años. Estamos con un problema en la coyuntura originado en la importación de energía. La Argentina es uno de los países del mundo que no está racionando el consumo de energía porque hay una apuesta a la producción y al crecimiento. Esto motiva un aumento de las importaciones. La energía se ha encarecido en el mundo, según nuestras estadísticas, en un 200% con respecto al año pasado. Tenemos que atravesar esta situación difícil, pero sin ajustes innecesarios, sin devaluaciones innecesarias, solicitándole a aquellos sectores que están necesitando más importaciones este año que el año pasado, que la financien en esta coyuntura compleja que se agrava por los consumos de energía de los meses de invierno. Por otro lado, la ministra confirmó su punto de vista de la importancia de la solidez fiscal, el rol del Estado en la macroeconomía y en la defensa de los sectores más desprotegidos, pero también de contar con un perfil fiscal sólido. Quizás estamos escuchando al verdadero ministro de Economía.
quizás lo que dice Pese sea en realidad lo que piensa le crea el pensamiento a Alberto Fernández. Pese primero contradice al propio Fondo Monetario Internacional cuando dice que no son necesarios acciones que sean dolorosas, que fue la palabra que usó Kristalina Georgieva. Luego plantea que la situación de falta de dólares es coyuntural y por la crisis energética. O sea, él coloca toda la problemática de la falta de dólares, es decir, de la desaparición del superávit comercial, en el incremento del precio de las importaciones energéticas, que como él dijo, aumentaron 200% en dólares. Lo que quiere decir de que es coyuntural es porque supone que el año próximo no van a ser necesarias esas importaciones a partir del funcionamiento del gasoducto. Quienes piensan que no va a estar listo el gasoducto dirán que van a ser coyunturales hasta 2024. Pero en cualquier circunstancia lo que plantea Pese es que el problema es puntual y tiene que ver con lo energético, por lo que no hace falta, dijo, ajustes innecesarios ni devaluaciones innecesarias que generen dolor innecesario en la población. Ayer entrevisté para el diario Perfil este fin de semana a Horacio Berbisky. Para muchos, Horacio Berbisky es el vocero de Cristina Fernández de Kirchner. Para otros, en realidad, es el verdadero autor intelectual del pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner, que lo que Horacio Berbisky escribe primero y piensa primero es lo que luego termina asumiendo sectores cristinistas como verdades reveladas. Y él me decía ayer que percibía que Pese está siendo reevaluado positivamente por la vicepresidenta, que así como en un momento fue crítico, ahora está viendo cada vez mejor a Pese, y él recordaba las críticas que Pese tenía al propio ministro Guzmán en el tema cambiario. Lo explicaba de la siguiente manera: una parte de la relación cambiaria la maneja el Banco Central, pero hay otra parte que la maneja directamente Economía, que tiene que ver con todas las operaciones de contado con liqui, de MED, de todos los otros dólares que no van ni por importaciones y por exportaciones, que maneja directamente el Ministerio de Economía o regula directamente el Ministerio de Economía, y que Pese se quejaba de la manera laxa con que se administraban esas divisas desde Economía, es decir, desde Guzmán. Veremos si estamos frente al verdadero ministro de Economía, y la ministra Batakis es la ministra de Hacienda. Y vamos a escuchar ahora un audio de Alejandro Banoli sobre los discursos y las medidas de Batakis. Creo que fue importante que hubiera anuncios, ¿no? Creo que la semana pasada fue un poco larga en términos de la dinámica de conformación del equipo y de cómo se iban acomodando todas las cuestiones políticas con las urgencias de la realidad y las expectativas de la gente. Creo que bueno, los anuncios estuvieron muy centrados en lo fiscal. Creo que la ministra le habló a quienes pensaban que se venía con Batakis, una ultrakirchnerista que iba a expandir el gasto a lo loco. Y bueno, creo que trató de calmar a los mercados. El objetivo del día creo que fue cumplido. Evidentemente los problemas económicos son muchos y grandes. Creo que mucho de lo que pase dependa de cómo se pueda resolver esta tensión por el rumbo económico entre el presidente y la vicepresidenta. Creo que eso es clave, más allá de cualquier medida técnica, para lo que sigue. Y bueno, obviamente, desde lo económico me parece que tendríamos que ver medidas adicionales, medidas que vayan un poco más al hueso, en cuestiones impositivas, en cuestiones cambiarias. Bueno, sí, o sea, lo que dice Banoli era la expectativa de que en realidad Batakis era la ministra colocada por Cristina Fernández de Kirchner, que fue durante toda la semana pasada lo que aparecía en los medios más importantes, y por lo tanto se suponía que venía alguien que venía a cambiar las políticas de Guzmán hacia una mayor emisión, mayor distribución, menor responsabilidad fiscal. Y todo lo contrario, terminó enviando un mensaje, podríamos decir, de mayor preocupación por el déficit fiscal que la que tenía el ministro Guzmán, el ministro reemplazado. La producción eligió esta canción de Los Intoxicados, de que todo sigue igual,
y con esto vamos a cerrar la apertura. Lo que sigue igual, la idea de tregua, es un puente hacia dónde, un puente de semanas, como decíamos al principio, un puente de meses, o el comienzo de la construcción de un puente de años sobre la base del propio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que quien gobierne en diciembre de 2023 finalmente tenga las mismas restricciones y termine por lo que era ese estrecho sendero de la moderación del que hablaba el ministro Guzmán. Vamos a escuchar, todo sigue igual de intoxicados y ya